Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 10. Libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ahí comenzamos esta tarde. Entonces dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vuelvo y leo el versículo: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo, libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 18. Para que comáis, 19, 18 del libro de Apocalipsis, para que comáis carne de reyes y carne de jueces y carne de magnates y carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia, es decir, al anticristo, y a los presidentes de las naciones, allá dice reyes, y a sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra contra el Mesías, o sea, contra Cristo Jesús, que ha regresado por segunda vez, que montaba en su caballo, y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia, es decir, el anticristo, fue capturado, y con ella, con el anticristo, el falso profeta. ¿Quién los capturó? Cristo Jesús. El falso profeta que había hecho las señales delante de ella, o sea, delante de la bestia, es decir, delante del anticristo, con las cuales señales engañó a los que recibieron la marca de la bestia, o sea, el microchip, y a los que adoran su estatua, la estatua del anticristo. Los dos, el anticristo, la bestia y el falso profeta, ellos dos fueron arrojados vivos y con ímpetu atroz al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás presidentes y sus ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del Machía, el que montaba en el caballo, Cristo Jesús, y todas las aves fueron saciadas con sus carnes. Libro de Apocalipsis capítulo 20. Versículo 13. Y el mar se abrió, y entregó los muertos que había en su seno, o sea, que estaban debajo, allá abajo,
Asimismo, la muerte entregó la lista de todos los que había en su registro. Y el Seol, es decir, el infierno, abrió sus puertas para permitir a sus muertos volver a la vida, para ser juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Este lago que arde con fuego es la segunda muerte, o sea, la muerte definitiva. Y si alguno no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte definitiva. Libro de Lucas, capítulo 16 del libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de lino fino y púrpura y vivía haciendo banquete tras banquete de manera desperdiciada. Y cierto hombre muy pobre, Eleazar, allá dice Lázaro, había sido colocado a su puerta lleno de llagas. Y ansiaba Lázaro comer algo siquiera de lo que iba cayendo de la mesa del rico, y los perros que iban pasando por allí le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre, y su alma fue llevada por los ángeles de Dios a un lugar que se llama el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Seol, es decir, en el infierno, el rico, bajo fuertes tormentos, vio a Abraham desde lejos y a Eleazar a sus pies. Y clamando con fuertes voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que mojando la punta de su dedo en agua toque mi lengua y la refresque, porque estoy bajo tormento en esta llama. Dijo entonces Abraham, Hijo, recuerda que cuando tú estabas vivo aquí en la tierra, recibiste tus placeres en tu vida. Y Eleazar, cuando estaba vivo aquí en la tierra, recibió males. Pero ahora este es consolado aquí, en un lugar que se llama el seno de Abraham, y tú atormentado allá, en un lugar que se llama el infierno, el Seol. Pero además de esto hay una separación abismal entre nosotros y vosotros, tanto que es imposible cruzar de aquí a vosotros ni de allá a nosotros. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, o sea, que salga de allá y que venga a la tierra, porque tengo 5 hermanos para que les advierta solemnemente del peligro. ¿De cuál peligro? Del peligro de morirse sin Jesucristo y de ir a caer al infierno, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. Eso es distinto a vivir aquí en la tierra. Este es otro lugar distinto. Aquí está explicado con toda la claridad del caso. Pero Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, harán arrepentimiento. Mas le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Vamos a ir para el Antiguo Testamento, para el libro de Números. Libro de Números, aquí. Libro de Números. Capítulo 16. Ahí hay un título, el título se llama La Rebelión de Coré. Versículo 1.
Coré, hijo de Ichar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios de bronce, Coré y todo su séquito, y poned luego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el apartado, el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oí ahora hijo de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví, contigo procuráis también el sacerdocio, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues a Aarón que es, para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahweh, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hallado mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahweh, tú y ellos y a Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Yahweh cada uno con su incensario, 250 incensarios tú también y Aarón cada uno con su incensario. Versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos, ¿a dónde? Al infierno. Y descendieran vivos, o sea que la tierra se abre y que desciendan vivos para abajo, o sea que se vayan vivos para el infierno. Entonces dice, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra se abrió y se formó un hueco de allí para abajo. Y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos ¿a dónde? Al infierno. Y los cubrió la tierra, y luego la tierra se tapó, se cerró otra vez, y perecieron de medio de la congregación. Eso es una cosa. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, aquí que estamos en la tierra, debemos ser procesados por Dios. Y el hecho de que Dios nos procese, o el hecho de que nosotros aquí en la tierra pasemos por situaciones difíciles, a eso yo no le llamo infierno, porque yo he pasado por situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles tienen una salida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero caer al infierno, ya después de que la persona se muere, eso no tiene salida, eso no tiene reversa. Entonces no es lo mismo
decir, como dicen algunos, que el infierno es aquí en la tierra. Nosotros aquí en la tierra, yo aquí en la tierra no sufro un infierno. Aquí en la tierra tengo la oportunidad con Cristo Jesús de que Cristo Jesús lo toque a uno, que lo llame a uno, que le diga a uno, la cosa es por aquí, la cosa es por allá, o que Cristo Jesús lo saque a uno de una situación difícil. Pero el infierno es una situación la cual no tiene reversa, no tiene salida. El infierno no tiene salida. Aquí en la tierra, todo el que esté vivo todavía tiene la oportunidad de salir de cualquier situación que esté viviendo. Que Dios venga y le diga, salga por aquí, pero en el infierno no hay salida, porque significa que la persona ya se murió. Y cuando una persona se muere, se le muere el cuerpo físico, ya no hay oportunidad de ser salvo, porque la persona tiene que procurar ser salvo antes de que la persona se muera, porque después de que la persona se muere, ya ella tiene que ir a uno de dos lugares. Si se murió con el Señor, va a un lugar que se llama el paraíso. Y si se murió sin el Señor, va a un lugar que se llama el infierno, que ahí dice el Seol. Un lugar de espera. Vamos a leer un momentico en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pero antes de ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículo, Lucas capítulo 23, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Él dice, por mí no lloren, que yo no tengo problema. Yo antes aquí estoy resolviendo los problemas. Porque ellas estaban llorando por él, por lo que le estaba pasando. Y él les dijo, no lloren por mí, que yo aquí no tengo problema. Yo aquí estoy resolviendo los problemas. Entonces les dijo, si no, llorad por vosotros, lloren por ustedes, no lloren por mí. ¿Quién dijo? Cristo Jesús. No lloren por mí, que yo no tengo problema. Yo aquí estoy resolviendo los problemas. Lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, les dijo. Porque he aquí que vendrán días en que dirán, benditas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, el árbol verde, Cristo Jesús, en el seco que somos nosotros, ¿qué no se hará? Llevaban también con él, ¿con quién? ¿Con quién? A otros dos, que eran malhechores, para ser muertos en el madero. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, clavaron en el madero allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo Jesús. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, de Cristo Jesús, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Machía, el que Dios colocó, dice para salvarnos a nosotros, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Cristo Jesús, diciendo, si tú eres el Machía,
Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a restaurar tu reino, cuando vengas a establecer aquí en la tierra tu qué, tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este y el otro, ¿ya lo vio o no? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Libro de Segunda de Corintios capítulo 12. Libro de Segunda de Corintios capítulo 12. Al uno le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y el otro dónde iba a estar? Segunda de Corintios capítulo 12. Dice, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Para los que no saben qué es tercer cielo es esto. Dios vive, tiene su trono en un lugar que se llama tercer cielo. Cuando se habla de tercer cielo, el punto de referencia es la tierra. ¿Por qué la tierra? Si usted ha leído la Biblia, usted nunca encontrará en la Biblia que haya habitantes en otro planeta. ¿Los ha visto? ¿La Biblia dice eso? No, porque no hay habitantes en otro planeta. Dios hizo los cielos e hizo la tierra. Y en el único lugar donde colocó personas fue en la tierra. Pero Dios hizo una creación que se llama la creación invisible. Esos son los ángeles. O sea que Dios hizo una creación invisible que son los ángeles e hizo la tierra y allí en la tierra colocó ¿a quién? A los seres humanos, pero no hizo en otro planeta otra clase de personas. O sea que no hay extraterrestres. Entonces dice, conozco a un hombre en Cristo, estamos hablando del tercer cielo. Dios cogió la tierra y le fabricó una atmósfera. Todos sabemos que la tierra tiene una atmósfera. Esa atmósfera de la tierra era necesaria que Dios la creara para que la tierra pudiera ser habitable, para que pudieran estar las plantas, los animales, el aire, las montañas y todo eso, para que pudiera ser habitable. Y también hizo la tierra para que la atmósfera protegiera la tierra de la caída de meteoritos. Entonces, la tierra tiene una capa que la protege, se llama la atmósfera. Y Dios hizo la tierra de tal forma que si la tierra estuviera un poquito más cerca del sol, aquí no habría vida, porque todo se quemaría. Y la hizo de tal forma que si la tierra estuviera en este momento un poquito más lejos del sol, tampoco habría vida, porque todo se congelaría. La colocó justo donde tiene que estar. Donde no es ni muy caliente ni muy fría, sino a la temperatura que Dios quiera, de tal forma que puede vivirse aquí. Porque si usted ve a Marte, Marte está quemado. Y si usted ve uno que está más lejos del Sol, está completamente ¿qué? Congelado. En cambio la Tierra, ahí sí se puede vivir. Eso lo hizo fue Dios. Eso no fue una gran explosión. Eso fue una mente inteligente, la más inteligente de todo el universo, que creó eso y ahí hizo al hombre. Entonces, cuando los meteoros vienen, los meteoros se estrellan contra la atmósfera. Por eso usted ve que cuando algún meteoro entra, él entra prendido,
¿Por qué se prende? Él se prende porque se estrella con la atmósfera y al estrellarse con la atmósfera se prende. Eso fue lo que pasó con estas naves espaciales que enviaron los norteamericanos, que ellos le colocaban a las naves un revestimiento para que cuando la nave entrara y se estrellara contra la atmósfera, toda ese fuego que había por fuera no penetrara la nave y la reventara. Pero un día una nave de esas subió y una de las placas estas que cubrían la nave se cayeron. Y ellos no se dieron cuenta que eso se había caído. Y la nave subió. Entonces, cuando la nave iba entrando a la tierra, ella entra y todo por fuera se prende. Entonces, el fuego entró y la nave se reventó. Porque se estrella contra la atmósfera, se prende. Y si no tiene un recubrimiento, entra el fuego y la nave se reventó. Eso fue lo que pasó con una de estas naves que enviaron los norteamericanos, que cuando entró, se reventó y no quedó nadie allí porque eso se reventó y se partió en 1000 pedazos. Entonces, la atmósfera terrestre se llama el primer cielo, el cielo atmosférico. Cuando usted sale del cielo atmosférico, usted se encuentra con el espacio sideral, donde está el sol, la luna y las estrellas, y donde están todos los planetas. A ese cielo se le conoce como el segundo cielo. Allí es que está Satanás. Allí en ese lugar es que está Satanás. Y allí es que están los ángeles caídos. ¿Dónde? Allá afuera de la tierra, en el espacio que se llama el espacio sideral. Eso es lo que explica aquí en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice así. Efesios capítulo 6. Dice, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, todas las armas que Dios provee, tanto armas ofensivas como armas defensivas. Eso significa que tenemos un enemigo. Y usted sabe que al que se le llama el enemigo, ¿quién es? A Satanás. Para que podáis estar firme contra todas las acechanzas, o sea, contra todo ataque del diablo, venga de donde venga. Porque el diablo va a atacar con lo que tenga. ¿A quién? A cualquiera de nosotros. Entonces, Dios a uno le ha dado unas armas. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la confianza en Dios, el sometimiento a Dios, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, todas esas cosas son armas que uno debe aprender a usar. Entonces, Dios prepara a sus hijos, así como un padre coge a sus hijos y los prepara para que ellos aprendan a defenderse en la vida. Entonces los manda a la escuela, no les compra todas las cosas, hace que los hijos aprendan a trabajar, hace que los hijos aprendan a someterse a ellos, que sean obedientes. También hace que los hijos pasen alguna situación difícil, porque es bueno pasar situaciones difíciles, porque las situaciones difíciles son buenas para uno aprender que en la vida uno pasa por situaciones difíciles y que hay que aprender a sortear o a pasar esas situaciones difíciles. Entonces, así mismo hace Dios. Dios a sus hijos hace que pasen por situaciones difíciles para que sus hijos aprendan a depender de Dios, a confiar en Dios, a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, a usar el escudo de la confianza, a que aprendan a orar confiando en Dios. Y para que eso suceda, uno tiene que pasar por situaciones difíciles. Eso no es infierno, eso es preparación. Como cuando una persona va al ejército. En el ejército, ¿lo qué? Lo preparan. Y en el ejército la persona pasa por una serie de entrenamiento. Entonces Dios también entrena a sus hijos porque sabe que hay un enemigo que es el diablo y los espíritus inmundos y los ángeles caídos, y que ellos van a atacar
a sus hijos con todo lo que tengan y que sus hijos tienen que aprender a defenderse. Eso no es infierno, eso es preparación, como si estuviéramos en un ejército. Y eso es lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en qué? Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, aprenda a usar las qué? Las armas que Dios qué? Que Dios provee, para que podáis estar firmes contra todos los ataques de quién? Del diablo. Entonces Dios lo prepara a uno. Yo les comentaba, de tantas situaciones que tengo, el martes yo venía con la pastora por aquí. Pasamos este semáforo. Llegamos al semáforo de allí. El semáforo cambió en rojo. La pastora tiene el vidrio de ella arriba. El mío yo lo tengo abajo. Se para un tipo con una tremenda moto al lado mío. Y yo no vi que se paró otro tipo con otra tremenda moto al lado de la pastora. Yo solamente vi que el hombre que estaba aquí me dijo, dizque, entregame el anillo. Entregame el anillo. Y me mandó la mano y me agarró, y cuando me agarraba, la mano se le escurría como si tuviera aceite. Y la mano se le iba y me agarraba suavecito, como cuando una dama lo agarra a uno, se le iba. Porque ellos agarran a la gente a la fuerza. No, el hombre me agarraba y se le iba la mano como si yo tuviera aceite. Y yo estoy como inocente todavía. Yo no sé qué es lo que está pasando, aunque eso está ocurriendo, pero yo escucho a la pastora que dice, en el nombre de Jesucristo te ato, Satanás. Entonces yo volteo y la miro y yo veo que un tipo coge el vidrio donde está la pastora con un revólver y ¡pam! Le da ese vidrio y ¡pam! Y entonces la pastora comienza, en el nombre de Jesucristo te ato, Satanás, y ese tipo ¡pam! ¡Pam! A ese vidrio, al vidrio del lado de la pastora. Y entonces yo reacciono y comienzo a decir, hay poder en Jesucristo, hay poder en Jesucristo, hay poder en Jesucristo. Y la pastora, en el nombre de Jesucristo te ato, Satanás. Y yo, hay poder en Jesucristo. Y el hombre, pam, pam, y el vidrio no se mueve. Y entonces cogió el revólver y lo apuntó así y le dijo, hay poder en Jesucristo. Y la pastora, en el nombre de Jesucristo te ato, Satanás. Y como estamos nosotros en esa, cogieron su moto y vuelen y se volaron con su moto y ya listo, se acabó el problema. A eso es lo que se le llama que Dios le enseña a sus hijos a defenderse, a usar las armas de la milicia. Eso es lo que él explica aquí. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, es decir, aprenda a usar. No es que algunos dicen esto. Yo me voy para la calle, entonces yo digo, me pongo la coraza, me pongo el casco, me pongo el calzado, cojo mi escudo. Eso es teoría. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque en la práctica, cuando se le presenta el ladrón y le saca el revólver, dice, no tengo espada, no tengo escudo, no tengo coraza, tengo piecito, y sale corriendo. Por eso es que Dios lo prepara a uno, porque en cualquier momento te va a salir el diablo en forma de ladrón, o en forma de fletero, o en forma de enfermedad, o en forma de accidente, de peligro. Se te va a venir encima con todo lo que tiene. Pero Dios no va a dejar que Él te agarre descuidado. Dios te va a organizar la cosa de tal forma que tú tengas la oportunidad de ¿qué? De defenderte y mostrar que realmente has aprendido la lección que Dios te enseña antes de ir para la calle. Que estás aprendiendo a ser un verdadero soldado de Jesucristo, porque una cosa es estar sentado aquí en la teoría y otra cosa es ir allá afuera y vamos a vivir una vida en la práctica, donde hay un diablo que nos puede atacar. Y entonces Dios dice, ¿qué vas a hacer? Ahí lo tenés. Entonces por eso Dios le enseña a sus hijos a defenderse.
Entonces, para Dios, enseñarnos a defendernos y prepararnos para usarnos en un ministerio, para que sea empresario, para que sea una persona que cumpla un propósito en la vida, entonces Dios coge a esa persona y la mete en un proceso de preparación. En ese proceso es posible que tú vayas a pasar por muchas situaciones difíciles, pero eso no es infierno. Eso es un proceso de preparación para que tú aprendas a defenderte, a usar las armas, para que tú aprendas a depender de Dios, para que tú aprendas a confiar en Dios, para que tú aprendas a usar la palabra de Dios, para que tú entiendas que Cristo Jesús ya venció al diablo y que como ya venció al diablo, tú puedes usar eso que Él hizo por ti y decirle al diablo en el nombre de Jesucristo, párate ahora mismo, para que tú aprendas a que no tienes que tener miedo, que hay un Dios todopoderoso, más poderoso que todos los principados y que todas las potestades. Y eso no es infierno. Y eso le pasó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. Eso le pasó a Pedro, a Pablo y a toda persona que se mete con Dios. Eso le pasó a Jeremías. Todos ellos y aún nosotros pasamos por situaciones difíciles, pero eso no es infierno. Eso es preparación, como si estuviéramos en un ejército. Y eso también le pasó a Cristo Jesús. Para que Cristo Jesús se parara firme y le diera al diablo ¿dónde? En la cabeza. Entonces Dios te dice, te estoy preparando para que cuando el diablo se te venga encima, te le paré firme y le des en la cabeza. Y le mostré que hay un Jesucristo todopoderoso que ya lo venció y que Él está vencido. Y Él no te puede hacer nada. No te puede hacer nada porque yo ya lo vencí. O sea que si tú le tienes miedo a Él, Él te destroza. Pero si tú te le paras firme en las armas que Dios te enseña, Dios a través de ti lo destroza a Él. Porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Entonces dice, porque no tenemos lucha, versículo 12, contra sangre y carne, o sea, ni siquiera era contra los ladrones, sino que era lo que traían los ladrones, o los que trajeron a los ladrones para que los ladrones o nos robaran o nos hicieran daño. ¿Quiénes eran? Pues unos espíritus que iban llevando a esos ladrones y dijeron, háganle daño a esos, roben a esos, ahí los tienen. Aunque el diablo sabe que sos una persona en Dios, pero él piensa y dice, pero son seres humanos, y a un ser humano le puede dar miedo, aunque esté en ¿quién? En Cristo Jesús. Y si le dan miedo, los destrozamos. Entonces ellos dicen, ¿hay la posibilidad de que les dé miedo? Sí, entonces atáquenlos, porque si les da miedo los destrozamos. Pero resulta que se encuentran con personas que no tienen miedo. Entonces los destrozados son ellos. Pero la pregunta es, ¿y si te da miedo? El destrozado vas a ser vos. Porque hay un Dios todopoderoso que dice, no tengan miedo. No tengan miedo que yo estoy aquí contigo. Que yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, Dios no está con nosotros porque seamos buenos. No. Dios está con nosotros porque nosotros entendimos que Él nos ama y que Él estableció un plan de salvación y que Él sacrificó a un hijo para que a través de la sangre de ese hijo nosotros pudiéramos entrar a volver a tener con Él una relación íntima. Y nosotros entendimos eso y hemos reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Dios es nuestro Padre. Entonces Él como nuestro Padre nos está preparando porque somos sus hijos, porque Él sabe que hay un enemigo que nos puede destrozar. Y para que ese enemigo no nos destroce, Él nos prepara como sus hijos y nos enseña cómo defendernos. Y nos enseña cómo depender de Él y cómo nosotros someternos a Él.
para que Él pueda ir allí con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra un ejército espiritual de maldad que se mueve ¿dónde? ¿Y qué son las regiones celestes? Las regiones celestes es la región que sigue después de que uno sale de la ¿qué? De la atmósfera. Después de que uno sale de la atmósfera terrestre, ahí se encontró con las regiones celestes, donde está el sol, la luna, las estrellas, la Vía Láctea, todas las constelaciones, todas las estrellas. A eso se le llama el segundo cielo. Y allí eso está plagado de ángeles caídos. Y todos están mirando, ¿sabe hacia dónde? Hacia la Tierra. Porque no hay otro planeta para mirar. Si allí hay tanto planeta, ¿por qué miran a la Tierra? Si allí hay tanto planeta. Porque no hay otro planeta donde haya personas que ellos puedan ir a ¿qué? A molestar. Las personas que ellos pueden molestar están ¿dónde? En la Tierra. Y a ese lugar se le llama el segundo cielo. Cuando usted se va, y llega un momento en que se acabó estrella, se acabó constelación y se acabaron todos los astros, ¿sabe usted ya dónde llegó? Al cielo donde está ¿quién? Donde está Dios. Se le llama el tercer cielo. Y desde allá Dios está mirando acá. En este momento Él nos está mirando. Sonríale que le está mirando. Sonríale a Dios que Dios lo está viendo. Y desde allá nos está vigilando. Y desde allá está pendiente de nosotros. Y desde allá con su Santo Espíritu dice, hijo, así, asá, así no, así sí, por ahí no, por aquí sí. Y nos va dirigiendo. Hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Está pendiente de nosotros. Nunca deja de estar pendiente de nosotros. Nunca deja de estar pendiente de ti. Porque hay un Dios todopoderoso que está pendiente de ti. Si comes, si no comes, si sufres, si no sufres, Él está pendiente de ti para llevarte y guiarte a que tú vivas la vida que Él tiene preparada para ti hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Libro de Apocalipsis capítulo 12. Libro de Apocalipsis capítulo 12. Entonces dice así, Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en los cielos. ¿En cuál cielo? En el segundo cielo, donde están los astros. Miguel y sus ángeles de parte de Dios luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás. Y luchaba el dragón, es decir, Satanás y sus nefilín, es decir, sus ángeles caídos. Pero no prevalecieron ni se halló ningún lugar ya para ellos en los cielos. ¿En cuál cielo? En el segundo cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ejércitos fueron arrojados con él. Si fue arrojado a la tierra, ¿a qué cielo lo arrojaron? Al primer cielo. Esto no ha pasado, esto es lo que va a pasar. Esto no ha pasado. Esto va a pasar después de que venga el anticristo. Entonces dice, versículo 10, entonces oí una gran voz en los cielos que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, de su Cristo, porque ha sido lanzado de su posición de dominio. Entonces, ¿cuál es la posición de dominio que tiene Satanás en este momento? El segundo cielo. Eso significa que mientras Satanás esté allí, él sabe que está en una posición de dominio contra la ¿qué? Contra la tierra. Pero el día que Dios diga a Miguel, sácalo de allí y lánzalo al primer cielo, él sabe que él ya perdió su posición de dominio y que el tiempo se le ¿qué? Se le acabó. Ahí es que él sabe que el tiempo se le acabó. Entonces él dice, entonces 10, entonces hay una gran voz en los cielos que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado de su posición de dominio, o sea que fue sacado ¿de dónde?
del segundo cielo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Ellos quiénes son? Pues ustedes, nosotros. Le han vencido por medio de la ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra proclamada con poder acerca de él. ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo es que es el hombre, no Francisco. El Jesucristo es el hombre. Entonces dice, y lo hicieron aún en contra de sus propias vidas, llegando aún hasta la muerte. Por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos permanentemente. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué dice tierra y mar? Porque el diablo fue lanzado al primer cielo, donde está la tierra y donde está el mar. Porque Satanás ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Ahora mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Capítulo 25 es. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego perpetuo. Perpetuo es eterno, o sea que nunca se apaga, ¿cierto? Preparado para Satanás y su ¿qué? Y sus ángeles caídos, ¿cierto? O sea que hay un fuego que aquí se llama el fuego ¿qué? Eterno. Eso es lo que usted dice que es infierno. A eso es lo que usted le llama infierno. Fuego eterno. ¿Para quién lo preparó Dios? Para Satanás y sus ángeles. Aquí no dice que lo preparó para quién. Para los seres humanos. Pero resulta que los seres humanos se tienen que definir. Porque hay que definirse. Entonces resulta que Dios va y busca a cada ser humano, busca a cada ser humano, porque cada uno de nosotros, cualquier ser humano, sea de África, de América, de Europa, de Oceanía, sea de Europa, de Asia, cada ser humano que nace es un alma única, y esa alma tiene algo que se llama voluntad propia, tiene sentimientos, tiene mente, tiene emociones, pero también tiene voluntad. Y voluntad es capacidad ¿para qué? Para tomar decisiones. Entonces Dios va y busca a esa alma y le explica la situación del hombre en este mundo. Y le explica que hay un Dios todopoderoso que lo ama y que no quiere que la persona se pierda. Y que Dios estableció un plan de salvación para salvar a todas las almas. Y que Dios sacrificó a su Hijo, y que por la sangre de su Hijo los pecados de la persona son perdonados y la persona entra a formar parte de lo que llamamos el reino de los cielos. Y que la persona puede caminar con Dios por los siglos de los siglos, pero que el que tiene que tomar la decisión es la persona, porque Dios no puede obligadamente coger a la fuerza a la persona y decirle, véngase conmigo, sino que le explica y la persona es que toma la decisión y dice, yo me voy con usted Dios, y sigue a Dios. Entonces hay unos que dicen, no, a mí no me hablen, ¿cuál Dios? ¿Cuál salvación? Y hay otros que dicen, yo sí te sigo Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque todos los seres humanos tenemos voluntad propia y usted puede hacer con su voluntad lo que usted quiera, porque Dios se la dio y Él le permite a usted que usted haga con su propia voluntad lo que quiera. Que si usted quiere perderse, pues que se pierda. Que si usted quiere que Dios lo salva, pues Dios lo salva. Y eso es lo que pasa aquí. Que unos quisieron y otros no quisieron. Entonces, a los que no quisieron, Él les dice, apartaos de mí, entonces, apártense de mí, malditos, porque ellos no quisieron, ¿qué? Estar con Dios. Pero ellos, ¿sabe qué hicieron?
No solamente es que no estaban con Dios, sino que ellos siguieron ¿a quién? A Sata. Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles caídos, sus nefilín. Versículo 45. Entonces le responderá diciendo, en verdad les digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños de mi pueblo, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. O sea que hay una cosa que se llama como, un estado que se llama como castigo eterno. A eso que la gente conoce como ¿qué? Como infierno. Eterno es eterno, o sea, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y los justos a la ¿qué? A la vida eterna. O sea que hay vida eterna, pero también hay condenación eterna. Entonces, ¿quién se define aquí? ¿Quién se define? El ser humano es el que se define. A todos los que recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, le dio potestad de ¿qué? De ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿A quién? A todos quienes. Los que lo recibieron a Él, los que dijeron, Señor, yo sí te recibo. Porque hubo otros que dijeron, yo no recibo a ningún Señor. Yo no tengo que ver con ningún Señor. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad propia. Y usted puede hacer con su voluntad lo que usted quiera. Dios no obliga a nadie, a ninguno de nosotros. El que viene a Dios, viene porque quiere venir. Y al venir a Dios, está dispuesto a someterse a cualquier requerimiento que Dios quiera. Que si Dios le dice, esto no es correcto, lo quitamos, la persona dice, sí, aunque me duela, Señor, pero quitémoslo. Entonces vamos a arreglar esto de tal forma, y comienza a arreglar la cosa como Dios quiere. Y después le dice, esto otro no está correcto, ¿lo quitamos? Sí, Señor, entonces quitémoslo porque no está correcto. Entonces, esa clase de personas son las que pueden caminar con Dios. Que están dispuestos a que cuando el Señor dice, esto no está correcto, hay que corregirlo. Señor, no importa que duela, pero corrijámoslo. Entonces comienza a corregir. Las personas que no están dispuestas a eso, no pueden caminar con Dios. Por eso que el Señor dice que seguirlo a Él cuesta. No es fácil. Seguirlo a Él, porque seguirlo a Él no es una religión. Porque cualquiera se mete en una religión y se mete en una serie de parámetros religiosos. Pero la cosa con Dios es una cosa completamente distinta. No tiene que ver con nada de religión. Tiene que ver es con una relación que va a tener la persona ¿con quién? Con Dios, donde Dios es el Dios de la persona y Dios va a guiar a la persona. Y Dios va a darle a la persona una formación escolar. Como un padre le da a un hijo una ¿qué? Una formación escolar. Lo lleva a los párvulos, lo lleva a la escuela primaria, después lo mete a la escuela del bachillerato, después lo mete a la universidad y en medio de todo ese trayecto le enseña que hay que trabajar, le enseña que hay que ser responsable, le enseña a que no hay que ser tramposo, le enseña a que no hay que ser cigüeñal, a que hay que ser correcto y le va enseñando una serie de cosas a la persona. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y nos va dando una formación escolar. Dios nos mete en la escuela del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va dando una formación y nos forma como si fuéramos hijos. Y forma personas correctas. Que la gente te ve y sabes que sos correcto. Que como ser humano cometés error, pero que sos una persona correcta. Que no sos tramposo. Que no prestás y no pagás. Que sí pagás. Que sí respondés con tu familia. Que sí trabajás. Que no sos perezoso. Te va enseñando toda esa serie y te da toda esa serie de capacidades. Ese es el Dios de la Biblia. Te activa dones, te activa talentos, te enseña que hay que trabajar, te enseña que no hay que ser perezoso, te enseña que hay que ser valiente, que hay que ser esforzado, que hay que ir para adelante, te enseña que no tengas miedo, que Él está ahí contigo, que Él te va a guiar en esta vida
para que tu vida sea una vida de bendición y te va llevando en el camino aquí en la tierra. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces en ese caminar, pues pasamos por situaciones difíciles. Las pasó José, las pasó David, las pasó Abraham, las pasó Jacob, la pasó Jeremías, la pasó Isaías, la pasó Sansón, la pasó Pedro, la pasó Pablo, y la pasamos todos. Pero vamos caminando con Dios y Dios hace que nosotros seamos personas correctas. Si queremos caminar con Dios, ese es el Dios de la Biblia. Y el que más situaciones difíciles atravesó de todos nosotros fue Cristo Jesús. El que más sufrió. Y aunque sufrió, siempre permaneció allí sujeto al Padre. A eso no se le llama infierno, a eso se le llama preparación, que Dios prepara a sus hijos. Yo mismo estuve en el mundo, sin Dios y sin ley, pero más sin embargo perteneciendo a un sistema religioso. Y entonces se me apareció Dios un día y me dijo, venga, las cosas no son así. Y Él me sacó de una cárcel en los Estados Unidos. Yo no tenía a nadie. Y Él entró y me habló y le dijo, pero usted me tiene a mí. Yo soy como su papá. Aquí estoy. Si usted necesita mi ayuda, aquí estoy, me dijo Dios. Entonces yo entendí que había un Dios todopoderoso. Me habló con su boca, ¿no? No mandó a nadie. Él, lo que le estoy diciendo es que Él me está hablando con su boca. Y me enseñó que Él era real y que Él estaba allí para caminar, llevar, guiar a cualquier ser humano que lo necesite a Él. Y me dijo, las cosas no se hacen así. Tú no puedes vivir en esta vida vendiendo coca, tú tienes que vivir una vida distinta. Salte de allí, porque si seguís por allí, vas a ser hombre muerto. ¿Querés morirte? No, Señor, entonces quítate de allí, vente conmigo, que yo te llevo por un camino donde nadie te va a matar, porque yo estaré contigo y donde puedes vivir una vida de bendición. Y así, y Él va caminando con uno y uno va caminando con Él. Y aunque uno tenga errores, camina con Él, porque todos tenemos errores. Y lo va llevando a uno como si fuera un padre. Por eso Él me dijo, no menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor. Castigo es disciplina, no castigo de que te mato, sino disciplina. No menospreciéis, me dijo, así fue que me convenció. Me dijo en la cárcel, con su boca de Él, no menospreciéis, hijo mío, el castigo, o sea, la disciplina del Señor. Ni te fatigues de su corrección, porque te estoy corrigiendo, te quiero corregir. Porque el Señor al que ama, castiga, es decir, disciplina, disciplina. Como el Padre al Hijo que ¿qué? Que quiere, que ama. Y yo entendí que Dios ante todo era Padre y que quería el bienestar mío. Y yo me puse a llorar y le dije, Dios, ya entiendo. Y le dije, sácame de esta cárcel. No vendo más coca. Me voy para Colombia pues. Lo que tú quieras, Dios. Y me comprometí. Y yo no sabía que me estaba amarrando con Dios. Y al otro día me sacó el Dios de la Biblia. Y me amarró a Él. Y siempre que he estado en peligro, siempre ha estado allí. Dios ante todo es un Padre. Yo he visto que Dios siempre está allí. Nunca te abandonará. No importa el error que tengas, nunca te va a abandonar. Siempre estará allí. Si tú crees que porque cometiste un error, Dios te abandonó, no te ha abandonado. Él está allí. Porque Él sabía que tú ibas a cometer el error. Porque Él sabe que tú eres un ser humano, que tú no eres perfecto, que tú estás caminando con Él. Y Él, en la medida en que camines, te va perfeccionando. Y yo he estado en muchas situaciones difíciles. Y cuando el Señor empezó a meterme en este asunto y a enseñarme que Él era el Señor, que Él había vencido al diablo y a todos los principados y a las potestades, antes de yo entender eso, cualquiera me robaba. Pero después de que yo entendí eso, nadie volvió a robarme. Porque después de que yo entendí eso, el ladrón que se acercara, no importa que viniera con lo que viniera,
con revólver, con machete, con cuchillo, con lo que fuera, había un Dios todopoderoso que decía, hijo, párateme firme aquí, que vamos a hacer temblar a este ladrón. Y que corra ahora en el nombre de Cristo Jesús, y corre en el nombre de Cristo Jesús. Entonces eso a mí me ha demostrado que hay un Dios todopoderoso. Y que es un Dios al cual yo le puedo tener plena confianza. Porque nunca me dejará tirado. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él me dijo, yo siempre te recogeré y nunca te dejaré. Porque el que viene a mí, no lo echo fuera. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que nos ama grandemente. Alabe lo que Él vive. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Nos vamos a levantar? Hay personas que no saben quién es Dios. Que piensan que Dios es un Dios que está matando, que quiere matarlo. O que quiere hacerle daño, o que no lo ama. No saben quién es Dios. Dios es un Dios muy amoroso que nos ama mucho. Por eso es que dice que tanto amor nos tuvo Él a nosotros, que por ese amor que nos tuvo, Él dio a su Hijo. Porque si Él no hubiera dado a ese Hijo, nosotros no seríamos lo que somos en Él. Pero para que nosotros fuéramos sus hijos, Él dio a un Hijo y lo sacrificó por nosotros. Entonces Él dice, si yo sacrifiqué a mi Hijo por vos, lo demás es lo de menos. ¿O no? ¿Por qué? Porque el ser humano se preocupa mucho. ¿Qué me falta esto? ¿Qué me falta lo de allá? Entonces Él dice, si yo no escatimé ni a mi propio Hijo, sino que lo entregué por vos, ¿será que no te daré todas las demás cosas? ¿O no? Entonces el ser humano no se pone a pensar eso. Que Dios da la vida por uno. ¿Da la vida por uno? Como decía nuestro Señor Jesucristo, nadie tiene más amor que el que yo tengo. Que uno dé la vida por quién? Por sus amigos. Y Él dio la vida por quién? Por nosotros. Entonces, si Él dio la vida por ti, ¿qué no dará por ti? Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo errores. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, tú diste tu vida y derramaste tu sangre. Y con esa sangre me compraste y con esa sangre me perdonas. Señor Jesucristo, hoy yo te reconozco como mi único soberano, como mi único Señor, como el que rige mi vida. Señor Jesucristo, hoy entrego mi vida voluntariamente. Nadie me obliga. Yo, de mi propia voluntad, tomo la decisión de rendir mi vida a ti, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer de mí. Y yo sé que lo que tú quieres hacer conmigo es cosa buena. Señor Jesucristo, hoy te reconozco como mi único Señor, mi único Salvador, y te pido que hagas de mí, de mi familia, las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás.